Muy buenas tardes, os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque sois benditos de nuestro Padre. Amén. Así que os bendigo para que podamos seguir escuchando la voz de Dios, que podamos seguir lleno de su Espíritu. Y como dice Juan 4:24, Dios es Espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que bienvenidos a todos los que nos están escuchando por internet, por YouTube, también por los que estamos aquí, que podamos en esta tarde darle toda la gloria, toda la honra, todo el honor a nuestro Dios. Amén. Así que la meditación de la palabra de hoy se encuentra en Marcos 9, del 17 al 29. Marcos 9, del 17 al 29. Dice así la palabra de Dios. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo tome le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se van secando. Y dije a tus discípulos que echaran fuera y no pudieron. Y respondió él y dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacerle algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: Espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y le dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque la palabra nos deja muy claro de que no hay solamente enfermedades físicas, que la hay, también vemos como a este muchacho hay enfermedades espirituales, que lo traen los demonios. Amén. Vamos a orar. Padre, te presentamos este culto delante de ti para que tú bendigas este tiempo. Yo te doy gracias por lo que vas a hacer, Señor, lo que estás haciendo en nuestra vida. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes con poder, que venga tu reino, que podamos entender, Señor, tu palabra, Señor, y que podamos entender este tiempo que estamos viviendo, esta época que estamos viviendo de oscuridad. Señor, llénanos con tu espíritu, como tú nos decías este domingo la palabra, Señor, que podamos seguir vistiéndonos de toda la armadura de Dios para hacer frente, Señor, a nuestro enemigo. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Muy bien, vamos a pasar a la alabanza. Vamos a proclamar el nombre del Señor. Proclamaré tu nombre, proclamaré, proclamaré tu nombre, proclamaré, proclamaré que tú eres digno,
Gracias, Padre. Te exaltamos. Ante ti nos postramos, Padre. Queremos que nuestra alabanza llegue hasta ti como olor fragante, Padre. Gracias porque tú siempre estás ahí y nunca nos dejas. En todo momento, en todo lugar, tú nos acompañas siempre. Santo eres. Amén. Muy bien, amén. La palabra de Dios de este jueves que Dios quiere cumplir, vamos a seguir meditando en esa palabra que nos daba el Señor en Efesios, pero solamente vamos a leer 2 versículos, sino Efesios 6, versículos del 10 al 20. Efesios 6, los versículos del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. El título de mensaje de este domingo, este jueves, es encontrarnos con aquello que se ha robado, sino encontremos aquello que se ha robado. Amén. O buscar lo que nos ha arrebatado. Tenemos que ver, que tenemos que buscar, encontrar lo que nos ha arrebatado desde el principio. Hemos leído que nos fortalecemos en Cristo, como dice la palabra, cuando la palabra de Dios enraiza profundamente en nuestra vida. Nosotros tenemos que realmente enraizar con la palabra, porque lo contrario, si no lo hacemos, si perdemos la palabra, ¿qué va a pasar? Pues va a haber sufrimiento, va a haber también va a haber enfermedades espirituales, que ya las hay en nuestras vidas, puede llegar a haber enfermedades mentales y podemos llegar el día de mañana a uno a poder suicidarse. Por eso Dios nos dice, fortaleceros en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos está hablando ahí? Que nos fortalezcamos ¿a dónde? En la palabra, en la oración, en el evangelismo. Si nosotros no hacemos eso, ¿cómo podemos hacer frente al diablo? ¿Ustedes saben cuánta gente se suicida en España? ¿Ustedes saben cuántas personas se quitan la vida hoy en día en España? Yo me he quedado asombrado. El año pasado había una cifra, pero este año hay otras cifras mucho peores. Dicen que cada 2 horas y media en España se suicida una persona. En el año 2018, más de 3.500 personas se quitaron la vida. Si nos vemos que cada 2 horas y media una persona aquí en España se quita la vida. A mí eso me preocupa bastante. Porque para que una persona se suicide, está claro de que Satanás tiene el control de su vida totalmente. Y vemos que estas personas que se suicidan, la mayoría, que son casi todas, toman pastillas para la depresión. Vemos que en estos días hay muchos suicidios. Y parece que el pueblo evangélico eso a nosotros no nos importa, pero nos tenía que importar, porque estas personas que se suicidan, yo no sé si realmente alguien le predicó a Cristo. Las personas tienen problemas mentales.
Y esta es la enfermedad que hay en el siglo XXI. Va a ser, como dice la palabra, esta enfermedad de los problemas mentales va a ser cada día peor. La gente se suicida porque no quiere vivir más en este mundo. Y muchos se dejan engañar por los recuerdos. Pues fíjate lo que me pasó, pues fíjate la iglesia, pues fíjate cuando era pequeño, pues fíjate que me he separado. Y todo eso y muchas cosas más, al final uno llega, como no tiene sentido su vida, llega realmente a suicidarse. En Eclesiastés 7:21 dice que no hagamos caso lo que dicen las personas, sino que no oigamos cuando hablan mal de nosotros o cuando están en nuestro lado o cuando están en nuestro servicio. Está diciendo que no se graben cosas incorrectas, sino en nuestra mente, sino que podamos oír, escuchar solo a Dios. Yo siempre lo he dicho en esta iglesia y lo seguiré diciendo, cuántas cosas se han grabado en nuestras vidas que no es el Evangelio. Y parece que no da importancia, pero eso que se ha grabado en su vida, que no es el Evangelio, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a enraizar, sino que ya han enraizado. Y eso que se ha enraizado, ¿qué es lo que va a pasar? Que al final se va a volver su naturaleza. Por eso, si no nos grabamos el Evangelio, si no enraizamos el Evangelio, no vamos a tener una naturaleza de Evangelio. Amén. Yo me acuerdo que conocí a una persona que se convirtió al Señor. Esta persona, su madre era bruja. Y yo creo que esta persona se convirtió al Señor. Tenía un gozo al principio increíble en el Señor. Se le veían los frutos y todo en el Señor. Pero como tenía muchos problemas espirituales y no se sanó su vida, a los años se empezó a deteriorar esta persona. Y su padre se suicidó. Y lo más curioso de todo, que esta persona a los años, el mismo día que se suicidó su padre, esta persona también se suicidó y también se tiró del mismo piso, me refiero, si fue un cuarto, un quinto, también se tiró el mismo día y a la misma hora se suicidó. ¿Quién hace eso? Porque parece que muchas veces los creyentes no vemos la gravedad que hay, pero ¿qué dice Mateo 12, de 42 a 45? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, pero si luego dejamos a Cristo, dice que vienen 7 demonios peores. Y en esa casa, en esa vida, la ruina es peor. Yo eso también lo he visto en muchos años, porque esto no es un juego y no tenemos que ser ignorantes a todas estas cosas. Amén. Por eso tenemos que realmente buscar el sistema de Dios. ¿Cuál es el sistema de Dios? ¿Cuál es el nuevo sistema de Dios? Ya nos hablaba el Señor desde el principio, un corazón Cristo. Grábense eso. Con todo el corazón enraíce en el reino de Dios. La continuidad, la plenitud del Espíritu Santo. Nos está hablando ahí la naturaleza del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que tener. Siempre tenemos que tener y ser todo lo que hagamos con la palabra de Dios, la oración y el evangelismo que Dios desea cada día en nuestras vidas. Tenemos que mirarnos si realmente yo tengo ese sistema de Dios o no lo tengo. Debemos de mirar ese nuevo sistema que Dios nos ha dado en nuestra vida. Amén. Ahora, si no es así, si no tenemos ese sistema nuevo y seguimos a nuestro aire, ¿qué puede pasar? Pues que puede llegar fácilmente y va a llegar enfermedades espirituales que ya la tenemos, pero va a ser peor. Va a haber enfermedades mentales. Hay creyentes que tienen muchas enfermedades
espirituales y también mentales, y después puede llegar, o llegará, mejor dicho, a tener depresión, ansiedad, pánico, y debemos de ver que esos problemas ya llevan muchos años en nuestra vida. Es el problema que nos da Satanás. Y así derriba Satanás nuestras vidas. ¿Cuál es esos problemas que Satanás nos da? Tenemos que ver que hay 12 problemas en la vida. Eso también lo he explicado muchas veces, pero no me cansaré de decirlo. Hay 12 problemas en la vida que si no lo tenemos claro, podemos llegar a suicidarnos. Lo primero es por qué las familias siempre están en sufrimiento, siempre están en problema. ¿Qué familia no tienen problema? Pero eso lo vemos en Génesis 3, del 5 al 6, que vemos el pecado original, donde el hombre fue engañado y como Satanás, que no se ve con los ojos, derribó a la familia de Adán y Eva. ¿Qué vemos ahí? Vemos que la gente está separada de Dios. Ese es el primer problema que tenemos, que le llamamos a separación el pecado original. El segundo problema es Génesis 6, del 4 al 5. ¿Qué vemos? La época de Noé. ¿Dónde está enfocado la gente? La gente habitualmente está enfocado siempre mirando el materialismo. Siempre estamos con lo material. El tercer problema que vemos es Génesis 11, de 1 al 8, y vemos esa torre de Babel. ¿Qué significa? Que las personas todas quieren tener éxito sin Dios. Y como la gente tiene estos problemas y se esfuerzan mucho y no pueden salir, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto ha entrado ya en la cultura que vivimos. Y como la cultura que vivimos es la cultura de Hechos 13, de 1 al 12, ¿qué nos habla? Falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas hay hoy en día? También nos habla de la magia, nos habla del curandero. Pero luego también, como la gente no puede salir de ahí, ¿dónde se va? En Hechos 16, 16, 18. La gente cada vez está peor, tiene más dificultades y ¿qué es lo que busca? A los adivinos. Pero ¿qué pasa con esto? Que no hay respuesta ahí. No está respuesta de los adivinos. Con esto, como no resulta, vemos la tele, ¿no? Cuando ponemos los canales, hay más de 10 canales de adivinos. ¿Por qué será eso? Porque la gente busca la adivinación para tener respuesta, pero ahí no está la respuesta. Y luego, ¿qué es lo que busca también la gente? Como no tiene respuesta, se van a Hechos 19, del 8 al 20, y busca esos grandes ídolos, esa idolatría, pero los problemas siguen creciendo y creciendo. Y como no resulta, porque ellos no lo saben, la gente no sabe que en Juan 8:44 ellos no saben que su padre es el diablo. Y como no resulta nada, la gente, ¿dónde va? Va a que le lean la fortuna, vemos que van a que le lean el futuro. Y lo que hace el diablo, como dicen esos 23 a 5, les da otras cosas como la idolatría, para que luego fracasen. Y dice que esta maldición pasa de tercera y cuarta generación, sino a nuestros hijos. Pero como eso no resulta, ¿qué es lo que vienen? Lo dice la Biblia, que vienen problemas mentales, depresión, pánico, Mateo 11:28. Por eso dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pero como eso tampoco resulta, luego, ¿qué es lo que viene con todo esto? Enfermedades raras que los doctores no entienden porque son enfermedades espirituales. Eso lo dice Hechos 8, del 4 al 8. Pero vemos que no solamente acaba ahí, sino un día uno se muere y se da cuenta de que su trasfondo es el infierno, como dice Lucas 16, 19, 31. Y como eso no acaba ahí, porque si acabara ahí, dice, bueno, pues uno se ha ido al infierno, no sabía nada, no quería saber nada, nos dice la palabra de Dios que este problema es como
no se ha solucionado en Cristo. Van pasando las maldiciones de generación a generación. Mateo 27-25. Y vemos que estos problemas pasan de generación a generación. Es generacional. Por eso Dios prometió mandar a Cristo para destruir las obras de Satanás. Eso es lo que está pasando en el mundo. Son los 12 problemas que hay en la vida. Amén. Pero estos 12 problemas están con las personas que no tienen a Cristo. Por eso podemos entender por qué las personas están como están. ¿Por qué llegan incluso al final a suicidarse? No tienen otra opción porque no pueden salir de esos 12 problemas que nos habla la palabra de Dios. Vemos que esto ha entrado en la cultura y si nos damos cuenta, va a entrar también si no tenemos a Cristo en nuestra vida. Por eso el Evangelio no es una religión. ¿eh? La religión vemos que es idolatría y puede tener un buen padre, puedes tener una buena madre, puedes tener una buena familia, de dinero, educada. Todo eso está muy bien y no digo que sea malo, pero todo ese problema está también con estas personas. Y tarde o temprano le van a venir los problemas espirituales. Y esos problemas espirituales, si usted no tiene a Cristo, estos 12 problemas, le va a venir también a usted. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que salgamos de ahí. Pero si nosotros tenemos ese sistema de Dios, con la palabra no hay problema. Porque los problemas espirituales ya Cristo lo pagó en esa cruz. Debo de ver la época que estamos viviendo, ver la línea familiar que tenemos, la razón de que solo con el Evangelio se puede hacer las cosas. Amén. Ahora, ¿qué nos ha robado Satanás que nos hace fracasar continuamente en nuestra vida? Satanás continuamente nos está haciendo caer y que fracasemos y tenemos que ver el por qué la gente llega a donde llega. Lo primero es que nos ha robado nuestras respuestas fundamentales y espirituales. Los fundamentos fueron robados. Nosotros al principio, en Génesis 1, 27 28, teníamos unos fundamentos. Fuimos creados imagen de Dios, nos dio una misión: multiplicar, sojuzgar, señorear, conquistar. Pero todo eso, ese estado espiritual, ese estado de la gente, se ha perdido. ¿Y cómo lo vemos? Vemos que en Génesis 3, del 4 al 5, que ya sabemos, le dijo la serpiente a la mujer: no morirás, sino serás igual a Dios, conocerás el bien y el mal. Puede parecerse que nosotros podemos hacer todo, puede parecerse ¿eh? de que todo lo que nos propongamos lo podamos hacer, tenemos la fuerza, eso parece, pero en realidad nos ha robado ahí nuestro verdadero yo. Fue quitado ese yo que Dios puso al principio, Satanás, lo robó. Por eso el ser humano está con el yo, todo para mí. Por eso, por lo que entró en Génesis 3, ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos en un estado muchas veces de cautiverio. Y no nos damos cuenta que muchas veces ese cautiverio estamos bajo la mano de Satanás. También en Génesis 3, de 4 al 5, vemos que en este mundo Dios vio la maldad de los hombres e iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Así es el ser humano. Hacer lo malo delante de Dios. Su corazón era continuamente para hacer el mal. El estado de la gente está atrapada por el diablo y nuestro objetivo es realmente buscar el éxito sin Dios, como dice en Génesis 11, del 1 al 8. Con esto uno puede ser gobernador, puede ser juez, maestro, y esto es la causa de los suicidios, sino es el principio. ¿Por qué la gente se suicida? Porque la gente está, en primer lugar, separada de Dios, en el yo, en el pecado original.
Lo segundo es que la gente está solamente en lo material. Y en lo tercero es que la gente está enfocada en tener éxito sin Dios. Y así está este mundo, los que nos gobiernan, los que están dirigiendo a nuestros hijos en el colegio. Esto es la realidad espiritual que vemos, que perdimos esos fundamentos al principio. Lo segundo que tenemos que ver es la respuesta espiritual que nos ha robado. Hemos perdido nuestra respuesta espiritual y por eso hemos perdido también la confianza en el poder de Dios para cumplir sus deseos a través de nosotros. Vemos en Filipenses 1:6, dice, estoy seguro, convencido de que Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros, la irá llevando a buen fin hasta el día de que Jesucristo regrese. Dios que ha empezado la buena obra la va a terminar en Cristo Jesús. Es la respuesta espiritual que Dios nos ha dado ahora, que nos robó Satanás desde el principio. Desde el principio no necesitábamos que hiciera la buena obra en nosotros porque ya la nueva obra ya estaba. Vemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en nosotros el anhelo y el deseo de hacer su voluntad. Antes no estaba esto, pero ahora Dios tiene que poner, como dice, en nosotros ese deseo de su buena voluntad, en nosotros ese anhelo, ese deseo de buscarlo, de estar con Él. ¿Y qué dice Filipenses 4:13? A todo lo puedo hacer frente o a cualquier situación puedo hacer frente gracias a Cristo que nos fortalece o me da la fuerza. Es la seguridad que tenemos en Cristo, la fuerza que tenemos en Cristo, pero antes eso ya lo teníamos, teníamos la fuerza que Dios nos dio en su espíritu. ¿Qué vemos aquí? Vemos realmente la respuesta que nos ha robado Satanás desde el principio. ¿Entendemos esto? Como Dios nos está diciendo que todo esto nos robó Satanás. Lo tercero es que tenemos que restaurar nuestra vida espiritual que fue robada. ¿Qué está hablando aquí? La vida que fue quitada. La gente ha probado diferentes métodos. La gente sigue intentando salir de sus problemas con diferentes métodos. Y la gente acude muchas veces a esos brujos, a esos curanderos, a esos falsos profetas que nos hablan en Hechos 13. ¿Y la gente qué hace? La gente escucha predicciones sobre el futuro, como nos habla en Hechos 16. Y adoran ídolos, como dice en Hechos 19. Esto es la cultura del mundo, esto es la vida del mundo y la gente cree que su vida va a ir en mejor, pero han caído en un pozo todavía más y más profundo. Por eso debemos de entender que solo el Evangelio, que es Cristo, es la respuesta a nuestros problemas. Amén. ¿Sabes lo que piensa la gente? Que piensa que porque nos pongamos la vacuna, que está bien, y cada uno que se la ponga, no estoy diciendo que no, piensa que eso se va a acabar todos los problemas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los últimos tiempos que estamos viviendo cada vez va a ser peor, porque la Biblia se tiene que cumplir toda la palabra que nos habla en este libro sagrado. Conclusión. Solo Cristo puede restaurar nuestros fundamentos que fueron robados. Cristo es la única solución y la forma de tener una recreación en nuestra vida espiritual. Debemos de aplicar el Evangelio de solo. Tenemos que tener ese sistema como la iglesia primitiva. Cuando hablo de la recreación, estoy hablando de 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, está unido en Cristo, está en Cristo, dice que somos nuevas criaturas, una nueva creación, un nuevo yo espiritual. Lo viejo ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado. Dios nos ha dado el poder. ¿Para qué? Para que nos podamos concentrarnos y restaurar lo que nos fue robado. Tenemos que tener ese ADN espiritual. Dios también nos ha dado la concentración para ver correctamente ese yo
que se ha creado a imagen de Dios, que perdimos por el pecado. Por eso necesitamos la gracia de Dios, la palabra de Dios y la oración. Y restaurar la acción de gracia en quien Cristo ha restaurado todo lo que nos fue robado por Satanás. En Cristo lo tenemos todo restaurado. Tenemos restaurado esas respuestas fundamentales, espirituales que perdimos. Está restaurado esas respuestas que Dios teníamos desde el principio y también nos ha restaurado nuestra vida espiritual que nos robó el diablo. Si tenemos esos problemas mentales, nos tenemos que concentrar en la palabra y en la oración. Debemos de ayudar a la gente con el Evangelio, que es en Cristo, que es la respuesta a Cristo, es la única solución en la vida espiritual. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a encontrar, Señor, a ti diariamente y que podamos restaurar todo lo que los Satanás nos ha robado. Señor, que podamos entender cómo están las personas sin Cristo. Que podamos dar el Evangelio para salir en esos 12 estados de no creyente. Y Señor, si hay creyentes que están en estos estados, Señor, ayúdalos para que salgan de ahí lo antes posible. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios Padre y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora y para siempre en nuestra vida. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.